parte de un tema que es la segunda parte de un tema que ya empezamos el año pasado, pero es un tema que nos convoca a todos mucho y nos llega a todos por las implicancias, ¿verdad? Del trabajo, familia común, familia especializado, y muchas veces, bueno, tenemos algunas cuestiones que se nos suscitan, que bueno, vamos a ir hablando, el doctor las va a tratar a lo largo de la jornada de hoy. Esta es nuestra primera jornada. Como pequeños avisos les comento que vamos a tener para el mes que viene, vamos a tratar un punto de vista que es que no lo hemos tratado nunca, no lo hemos abordado nunca, que es la vulneración de derechos de esos niños y adolescentes que vulneran derechos. O sea, ellos son niños y adolescentes vulnerados y a su vez vulneran derechos. Y bueno, vamos a tratar de hacer una jornada interdisciplinaria con distintas instituciones, a efectos de poder ver más o menos cómo se están manejando. INAU, primaria, va a colaborar UNICEF también. Esa es la que se viene para abril. Y para mayo estamos preparando una jornada binacional sobre niños migrantes. Se va a hacer en Rivera, esa sí va a ser presencial, así que vamos invitando a todos los socios y no socios del norte. Va a estar muy interesante porque vamos a abordar, como siempre, va a ser en principio, bueno, por supuesto que temas teóricos, pero vamos a abordar temas prácticos que se suscitan a diario, que ya hemos tenido comentarios de operadores, y vamos a tratar de, bueno, poder hacer algún aporte al respecto. Por supuesto que en agosto viene la segunda parte del curso de defensores. Esta vez se va a tratar sobre la defensa en los distintos procesos. Pero bueno, no adelanto mucho más, ya va a venir el comunicado, les aviso que eso va a ser en agosto. Así que bueno, siendo 18:37, Eduardo, si querés comenzar, te damos la bienvenida, te agradecemos como siempre tu gentileza y el apoyo que nos das permanentemente a todos los operadores de familia del país. Bueno, bienvenido, Eduardo. Bueno, muchas gracias, Marilena. Realmente, sincero agradecimiento de mi parte. No me tienen que agradecer nada. La verdad que me encantan estas actividades y muchísimas gracias por haberme convocado. También lo otro que no quiero dejar pasar, un gran abrazo a todos los que están conectados. Hay mucha gente querida que, bueno, quisiera nombrarlos a uno, pero es imposible. Pero bueno, sientan mi agradecimiento por estar presentes aquí y la felicidad de verlos, aunque sea a través de una pantalla. Bueno, el tema de la competencia de los juzgados de familia y familia especializado pienso que es uno de los más importantes hoy por hoy en la realidad judicial nacional, y me pareció bien interesante asumirlo desde 3 puntos de vista. Un punto de vista, el primero que vamos a abordar, que es el tema de la organización del trabajo judicial. Un segundo punto de vista es la administración del tiempo, dirigido netamente a los colegas que ejercen como jueces. Y finalmente, un enfoque que nos interesa a todos los que estamos aquí conectados, que es un enfoque de derechos. Estas 3 perspectivas van a ver que van confluyendo en la necesidad de algunos cambios quizás de lo que está sucediendo en la realidad nacional, que obviamente, como siempre, quedarán a interpretación de cada uno de los colegas. Hay muchas definiciones sobre competencia. Yo estuve repasando, hay un montón de... Yo siempre me olvido prender el micrófono. Incluida aquella de que está prevista legalmente en el artículo 5 de la LOT, pero creo que a efectos de este trabajo podríamos quedarnos con una definición que dice que la competencia es en realidad una cuestión de política, sirve para una cuestión de política de distribución del trabajo. Así como en cualquier fábrica, por una cuestión de política de la fábrica, se distribuye el trabajo que tiene que hacer cada una de las secciones, en la realidad nacional de cada país, la competencia significa que, existiendo muchísimos tribunales, vamos a asignar esa competencia por una cuestión de política. O sea, vamos a tratar de que la gente tenga acceso a justicia y políticamente organizamos esto.
Por esa circunstancia, nuestra Constitución en 1830 ya definía que es la ley ordinaria, producto del poder político, que establece la existencia de los juzgados letrados, de los tribunales de apelaciones y cuáles son sus atribuciones. Esa es una norma constitucional que nos acompaña o nos rige desde 1830. Es el sistema político el que determina cuáles son las competencias de los diferentes juzgados y tribunales de apelaciones que trabajan en Uruguay. A veces, por una cuestión de delegación, el sistema político le dice a la Suprema Corte de Justicia, decida usted cómo va a distribuir este trabajo. Eso lo vamos a ver en el transcurso de la conversación, pero siempre la Suprema Corte de Justicia, cuando dice, bueno, voy a asignar tales competencias a tal tribunal, está actuando como delegación del poder, de los poderes ejecutivo y legislativo, que le dijeron, bueno, organice usted. Pero en realidad es algo que corresponde al sistema político determinar cuáles son los juzgados competentes para determinados juicios. En 1983, en este país se crearon los juzgados de familia, o sea, se creó la jurisdicción o la competencia familia que no existía hasta ese momento. De alguna manera, familia fue una especialización del derecho civil. Así se concibió en 1983. Por razones de política judicial, se entendió que había que separar los juzgados civiles de los juzgados con competencia en familia. Y pasaron un montón de años, 21 años concretamente, cuando en septiembre de 2004 se crearon, o en un proceso que empezó en septiembre y culminó en diciembre, se creó la materia familia especializada, que es una derivación de los juzgados de familia. O sea, civil se dividió en civil puro y en familia, y familia a su vez se fue dividiendo en familia, que nosotros llamamos hoy común, aunque no existe la denominación legal, pero es la terminología que nos acostumbramos, familia común y familia especializada. Es decir, se creó por el sistema político la necesidad de diferenciar juzgados de familia y de familia especializada. No es un tema menor. Si los políticos vieron esta necesidad de crear esta diferenciación, nosotros, los operadores del derecho, debemos hilar muy fino cuándo un asunto corresponde a familia común y cuándo pasa a ser de familia especializado y cómo se da ese juego de competencia. Quienes estudiamos Derecho Procesal hace unos cuantos años ya, sabemos que una de las bolillas más difíciles que había cuando uno rendía un examen de Derecho Procesal era justamente la de competencia. Hoy, con el tema de la competencia por fórmulas aleatorias, es decir, que hay una oficina que regula en forma aleatoria, ha dejado de ser tan importante. Ahora, ¿por qué tan importante era esta bolilla competencia? Porque se entendía que debía defenderse a ultranza el tema del juez natural. Es decir, cuando se suscita un problema en la sociedad, el Estado debe anticiparse y ya tener determinado cuál va a ser el tribunal que va a entender en ese asunto. Y va a ser un único tribunal, un único tribunal que va a entender en determinado asunto y obviamente los tribunales superiores. Entonces, es indudable que este principio del juez natural es algo que es muy caro a la República. O sea, no puede admitirse que en el Uruguay las personas elijan el juez que quieren que resuelva su caso. Y si un caso lo resolvió de forma que no le satisfizo, no puede ocurrir que vayan a otro juez a ver si lo resuelve de otra manera o de una manera que lo satisfaga. Les voy a poner un caso práctico, tengo 2 o 3 casos prácticos para poner aquí, algo que nos llegó al tribunal hace muy poco. Una persona en particular pide que se fijen comparece ante un juzgado de familia especializado y pide que se fijen visitas.
en el transcurso o en el cuerpo del escrito, deja entrever que en un juzgado de familia común ya hay un juicio de familia que está en pleno trámite. El colega de familia especializado le dice, bueno, pero si hay un juicio de visitas en familia común, pídalo ya. O sea, está en tal turno el asunto de familia, pídalo ya. Esa resolución es recurrida. Y entre los argumentos se dice, y aquí me parece lo realmente importante y grave, en forma hasta irónica, dice, bueno, ya lo pedía ya, pero me lo negaron. Por eso se lo pido a usted, si no, no se lo estuviera pidiendo a usted. Esto fíjense en que pone en jaque esta postura, todo ese sistema que tiene 200 años entre nosotros, de que es que hay un juez natural, uno y único juez natural que tiene la designación o la responsabilidad de resolver el caso. Por lo tanto, esto es particularmente grave, me parece que es algo importante que está pasando en el país y que debemos atender. Porque además hay otro fenómeno. En este caso, la colega de familia especializado le dijo, no, mantengo la resolución porque si hay un juez de familia común que está interviniendo, usted debe pedir el régimen provisorio allá, no lo debe pedir acá. Lo grave es que esta persona, una vez que pasan los 7 días de turno, es un caso de Montevideo, lo puede volver a plantear. Y no es un caso de laboratorio. Nos ha pasado plantearlo en un turno, en el segundo turno, en el tercer turno, en el cuarto turno, y al final alguien, ¿verdad?, asume esa competencia en familia especializado y le fija, o no le fija, no me acuerdo cómo es el caso, un régimen provisorio. Es decir, intervienen un montón de jueces. Varios le niegan, y en vez de recurrirle al juez de familia común, que es el competente en el juicio de familia, va a recurrir a familia especializada. Reitero, no es un tema menor. Esto es de suma importancia, me parece a mí. Ya se pone en jaque un principio fundamental de la República de que el juez debe estar determinado de antemano, o el tribunal debe estar determinado desde antemano. El legislador no solo fija con criterios políticos, no político partidario, digo de política judicial, ¿verdad?, cuáles son las competencias del tribunal, cuáles son las competencias de un tribunal en determinado lugar, según el territorio, según la materia, según los turnos, sino que además diseña los procesos. Cada proceso tiene un determinado diseño que obedece a razones políticas que están establecidas por criterios del legislador. Entonces, por ejemplo, si fallece alguien y dejó un patrimonio, el legislador en algún momento diseñó un proceso, con la ayuda obviamente de la academia. Nuestra actual CGP es obra de 3 juristas de la academia, uno de ellos era juez, pero en definitiva es la academia la que diseñó nuestra actual CGP, dijo, bueno, mire, para el proceso sucesorio vamos a hacer esto, y diseñó un proceso sucesorio, y el legislador lo adoptó. Así mismo, desde el año 1965, y quizás de antes de la propia vigencia del antiguo CPC, se sabía que la vida comercial requiere dinamismo, y que además en Uruguay están muy prestigiados los títulos valores. Entonces diseñó algo que fue completamente innovador en el mundo, que fue nuestro proceso monitorio, que se ratificó en 1989 en nuestro CGP. Entonces, cuando hay un título valor que no se ha pagado, diseñó un proceso monitorio con una orden inicial de pago, tomando por cierto lo que dice el acreedor. Asimismo, quien comete un delito, cuando se comete un delito, cuando se dice que se ha cometido un delito, la ley ha diseñado un proceso. Hoy tenemos un Código Procesal Penal acusatorio, y ese es el proceso que se aplica. No podemos aplicar a un proceso penal un proceso sucesorio, ni un proceso penal a una cuestión sucesoria, ni, obviamente, un proceso monitorio a una cuestión penal. Esto nos dice a las claras que el sistema político, que por disposición constitucional es el que crea juzgado,
dice cuáles son sus atribuciones, dice además cómo deben ser los actos procesales, dicen cómo debe ser el proceso. Eso no es resorte de nosotros los operadores de justicia, sino que es resorte de los otros dos poderes del Estado, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. En algún momento advirtió el sistema político que la competencia de familia común no era suficiente cuando se presentaban razones de urgencia y por lo tanto creó lo que hoy conocemos como familia especializada. Entonces, reitero, el legislador como si fuera, voy a usar la analogía con un cocinero, y disculpen que no quiero ser despectivo con esto, pero indudablemente, cuando un cocinero hace su receta, dice, bueno, para un proceso, por ejemplo, de nulidad de un testamento, donde la persona que aparentemente otorgó o que otorgó ese testamento ha fallecido, podemos hacer un juicio ordinario con todas las garantías y que demore lo que tenga que demorar, pero le vamos a establecer la estructura de mayores garantías que existe en nuestro país, que es el proceso ordinario. Cuando le tocó revisar el proceso, los procesos de tenencia, visitas y pensiones alimenticias, dijo, bueno, sí, tengo que darle todas las garantías de un proceso ordinario, porque la tenencia de un hijo, las visitas de un hijo, es un asunto muy importante y por lo tanto tienen que tener todas las garantías del proceso ordinario. Pero tengo que hacer alguna modificación. Entonces creó el proceso extraordinario, en el sentido que algunos actos procesales se concentran fundamentalmente en la audiencia, eso es lo que el gran cambio, ¿verdad? A efecto de llegar a una solución rápida. Porque como estamos hablando de niños y adolescentes, menores en la terminología que se usaba en la época de la sanción de nuestro CGP, ese proceso ordinario adoptó una estructura extraordinaria, acortando el tema de las audiencias, imposibilitando que se recominiera por cualquier cosa, es decir, se restringe las posibilidades de reconvención, y esas son las grandes diferencias, y que las excepciones previas, para que no demoraran el asunto, se iban a resolver en la sentencia definitiva. Por lo tanto, el legislador, cual cocinero, establece cuál es la materia, cuáles son las materias, en qué interviene cada tribunal. En segundo lugar, asigna la estructura que se va a seguir. Y dijo, para la estructura de visitas, tenencias, pensiones alimenticias, que es lo que plantea más conflictos hoy, la vamos a asignar a los juzgados de familia y con un proceso extraordinario. Pero además dijo, bueno, acá no me basta que sea como en civil, yo quiero que el tribunal tenga iniciativa probatoria. Y le dio la misma iniciativa probatoria al tribunal que se tiene en materia penal. También dijo, bueno, acá sería interesante que además de la estructura extraordinaria y de que pueda haber iniciativa probatoria del propio tribunal, vamos a establecer la posibilidad que la parte actora, si fue mal asesorada o mal informada, pueda cambiar la pretensión en el momento de la audiencia. Y eso ocurre. Pero no solo se fijó en este proceso extraordinario, en esta estructura extraordinaria. Dijo además, como otro ingrediente más, bueno, en caso que se precise algo cautelarmente, vamos a aplicarle antes del proceso o durante el proceso la estructura del proceso cautelar. E incluso si es necesario, más que cautelas, fijar medidas provisionales, a los juzgados de familia común le vamos a asignar no solo la estructura del 346, proceso extraordinario, sino también las estructuras de los artículos 311, proceso cautelar, y 317, que permite establecer medidas provisionales. Y un montón de detalles más fueron haciendo esta labor del cocinero, digamos, con, por ejemplo, decir, bueno,
capaz que el proceso cautelar y el proceso de la medida provisional no es suficiente cuando se reclaman alimentos. Porque el niño tiene que comer desde el primer día. Entonces vamos a facultar al juez a que desde el primer momento, cuando provee la demanda, fije alimentos provisorios. Eso no existe en los otros procesos. Existe porque al legislador se le ocurrió que era importante que esto estuviera establecido en atención a cómo es el objeto de ese proceso. Estableció también una forma de ejecución que es propia y solo y única de los procesos de alimentos, que cuando el demandado no paga, o la demandada, en pequeños y excepcionales casos, cuando quien debe proporcionar alimentos no paga, vamos a ejecutarle reteniéndole del sueldo. Eso no existe en otra materia. Es propio, es una ocurrencia del legislador atendiendo al objeto de este proceso. Y lo mismo, cuando una persona que está obligada a permitir visitas no lo hace, no le vamos a aplicar el proceso de ejecución de sentencias que está previsto en el artículo 402 del CGP para las obligaciones de hacer. Diseñó un proceso que, como ustedes saben, está legislado en los artículos 40, 41, 42 y 43 del CNA. Es un proceso especial. ¿Por qué? Porque el objeto es especial. Y por lo tanto tenemos ese proceso de ejecución que tiene una estructura que se aparta de todas las otras. Bien. En el año 2004, que ya lo referimos, también hubo un cambio radical en nuestro país, que fue, a instancia de los doctores Valvela y Pérez Manrique, la creación de los juzgados penales de adolescentes, o juzgados de adolescentes. Entonces se derogaron aquellos viejos juzgados de menores que tenían los procesos de protección y se crearon juzgados de adolescentes con competencia exclusiva en penal de adolescentes. E incluso la advirtieron. Si ustedes ven una vulneración de derechos, no tienen que tramitarlo en este juicio. No lo pueden considerar en este juicio. Lo tienen que remitir antecedentes a los juzgados de familia especializados, que son los competentes en las situaciones de amenaza o vulneración de derechos. En el año 2004, en ese CNA, se estableció en el artículo 66, que lamentablemente ha sido parcialmente derogado hoy, que la Suprema Corte de Justicia, a la Suprema Corte de Justicia, se le delegaba la potestad de crear en Montevideo hasta 4 juzgados especializados, y en el interior los que fueran imprescindibles según su criterio. Esos juzgados iban a atender la competencia que dejaba de ser competencia de aquellos viejos juzgados de menores que se habían transformado en adolescentes, e iban a tramitar las situaciones de amenaza o vulneración de derechos de niños y adolescentes en la terminología que se usó en ese momento. Ese era el artículo 66, y le decía que esto fue lamentablemente parcialmente derogado. Se hablaba de estos 4 juzgados de Montevideo y de los juzgados del interior que correspondieran, según los dispusiera la Corte, ¿verdad? Que se denominaba de urgencia para intervenir en los asuntos que requieren intervención inmediata. Asuntos que requieren intervención inmediata. Y más adelante, en uno de los incisos que está derogado, pero que aunque esté derogado lo podemos usar desde el punto de vista doctrinario, una definición que me parece clave en el tema que nos ocupa hoy. Decía, se entenderá por asuntos que requieran intervención inmediata todos aquellos en que exista riesgo de lesión o frustración de un derecho de un niño o adolescente. Es decir, son aquellos asuntos de intervención inmediata, los juzgados de urgencia, que si no se hace algo, se va a provocar un grave daño. El ejemplo clarísimo. Un niño devela un abuso sexual. Ya inmediatamente, para ayer hay que hacer algo. No alcanzan las estructuras que se crearon en familia común, la extraordinaria, la del 311, el proceso cautelar, la del 317, para resolver este asunto. Urgente hay que resolverlo. Urgente. Ese niño que está diciendo de que el abusador es alguien de la familia, bueno, debe ser protegido de inmediato. Y por eso, lo que ocurre en todo el país, a lo largo y ancho, ante una noticia que tenga verosimilitud,
los jueces de familia con competencia de urgencia, o los jueces de familia especializados, los jueces de San Carlos, quizás dispongan que esa noche apartar al supuesto agresor de la vida de ese niño, ya, de inmediato. Y vamos a convocar a una audiencia que se tiene que celebrar en 72 horas para, en definitiva, tomar una medida. Bien, esto fue lo que entiendo yo que el legislador se imaginó en el año 2004. Pero no sabía, quizás no se previó, y esto tenemos el testimonio del doctor Pérez Manrique en innumerables jornadas del Centro de Estudios Judiciales, en el CEJUN, en cursos, que él decía, bueno, no, pero este proceso, decía, es numerus clausus. Me acuerdo que empleaba esa expresión en latín. Si yo puedo aplicar los artículos 119 a 125, es decir, los de la redacción original, hoy están todos modificados. Si yo puedo aplicar los artículos 119 a 125, se aplica este proceso. Si no, no. Familia especializada no puede intervenir en cosas que no le corresponden. Son cuestiones de familia. Lo que no había previsto, o no fue de pronto lo suficientemente perspicaz, y en general, las mayores agresiones, o el mayor porcentaje de agresiones a niños, niñas y adolescentes, ocurren, las cifras del CIPIAP lo confirman, en el seno del hogar familiar. Entonces, los asuntos de violencia doméstica eran todos asuntos también de vulneración de derechos. O más bien dicho, mejor expresado, muchos de los asuntos, la inmensa mayoría de los asuntos de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes eran también un asunto de violencia doméstica. Y claro, eran los mismos juzgados que intervenían en violencia doméstica e intervenían en este proceso de protección. Con lo cual, como si fuera levadura, los casos estos de protección de derechos comenzaron a crecer y a crecer y a crecer en los juzgados de familia especializados. Y no hubo forma de contener esto. Era razonable, además, que si la mayoría de las afectaciones a los derechos de los niños y adolescentes ocurrían en el ámbito familiar, indudablemente la cantidad de asuntos que se tramitaban en familia especializada iba a aumentar progresivamente, como en definitiva fue lo que ocurrió. Pasaron 13 años más, primero vamos a hablar así, y se sanciona en el año 2017 la ley de violencia basada en género. Nuestra ley integral, que tiene la particularidad de incluir no solo a las mujeres de todas las edades, sino también a niños y adolescentes varones como víctimas sujetos de protección establecidos en la ley. Poco tiempo después se modifica todo el capítulo 11 del CNA y fíjense ustedes qué curioso, todos los asuntos de violencia basada en género o muchos de los asuntos de violencia basada en género también coincidían con el sistema del 117. Por lo tanto, estos juzgados especializados comenzaron a crecer, siguieron ese proceso de creación. En algún momento, recuerdo que se habló mucho de establecer el proceso de amparo para el 117, es decir, derogar el 118 antiguo, que era el que establecía la estructura procesal, y establecer que todos estos procesos de protección, los del 117, iban a ser tramitados de acuerdo a la estructura del amparo. Francamente, yo en aquel momento me opuse radicalmente a que se utilizara la estructura del amparo, que es un proceso dispositivo, donde cada parte puede ofrecer sus pruebas, y yo me imaginé que los juzgados de familia especializados iban a colapsar con la cantidad de amparos que iban a tener que tramitar todos los días. Finalmente esta idea se desechó, y lo que se aceptó fue que se aplicara el proceso de la ley de violencia basada en género. O sea, los artículos 59 a 61 fundamentalmente, y otros más. O sea, que el mismo proceso de la violencia basada en género, salvo algunos artículos que están excluidos,
es el que se va a aplicar cuando exista amenaza o vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Reitero, la idea que se tuvo o la intención del legislador fue, bueno, ya que casi todos los abusos provienen del núcleo familiar, las amenazas o vulneración de derechos, bueno, vamos a aplicar un mismo proceso, porque indudablemente en nuestra vida práctica sabemos que cuando el agresor está dentro del núcleo familiar, muchas veces se aplica o la ley de violencia doméstica o la ley de violencia basada en género, porque coinciden. No es que sean compartimentos estancos. Una vulneración de derechos de un niño o una niña suele ser un asunto de violencia doméstica o de violencia basada en género. Por lo tanto, el legislador cortó por lo sano. Vamos a dejar esta única estructura que es la que se está aplicando hoy. En el artículo 120 se habla, hay una remisión concreta a los artículos 59 y 61 y otros más de la ley de violencia basada en género, y esta es la razón política por la cual el legislador adoptó esta resolución. Fíjense ustedes que les quedó algo sin corregir, que el recurso de apelación se tramita como se tramita, perdón la redundancia, en el proceso de amparo. El recurso se interpone en 3 días, no es necesario anunciarlo en la audiencia, se interpone en 3 días, se sustancia con un traslado de 3 días y se resuelve en 4. Nosotros en el Tribunal de Apelaciones estamos resolviendo los 2 turnos estos asuntos en 4 días, porque esta norma quedó colgada de aquella intención inicial que tuvo el legislador de aplicar el proceso de amparo a los procesos de protección de 117. Se olvidaron y quedó esto colgado por allí, por lo tanto se tramita la segunda instancia como si fuera un recurso de amparo. Esa es la explicación. Bien. El recurso de amparo, que ustedes conocerán en el artículo 195, es muy amplio, pero dice algo que es muy claro también. Ese recurso de amparo o el proceso de amparo no procede, aunque se trate de niños, niñas y adolescentes, cuando existe un proceso con el mismo objeto en trámite. Por lo tanto, si hay un proceso de visitas o de tenencia, no procede ningún amparo sobre la tenencia y visitas, porque ya hay un juez interviniendo. Por definición se entiende de que si una cuestión de visitas o de tenencia puede estar ocasionando amenaza o vulneración de derechos y está interviniendo un juez, bueno, ya esa amenaza o vulneración de derechos está siendo juzgada por un juez. Por lo tanto, no procedería nunca el proceso de amparo. Lamentablemente, como les dije, por esas razones de que se tuvo temor de que se inundara de procesos de amparo de la ley de 10.011 con las modificaciones de 195 a los juzgados de familia especializados, lo cual iba a entorpecer enormemente su tarea, se decidió en definitiva que aplicar el proceso de violencia basada en género. Pero la idea era la misma. O sea, no podemos aplicar procesos de urgencia a aquellas situaciones que tienen una legislación específica de visitas y de tenencia. Quiero hacer un paréntesis acá. Me parece muy interesante destacar que esta situación se da solo en Uruguay. Este desborde que tienen los juzgados especializados, que no dan abasto a atender toda la demanda que está vinculada a las visitas y tenencia de niños, es algo que no ocurre en otras partes del mundo. Y es por eso que insistía tanto el doctor Pérez Manrique de aquello de los números clausos. En España y en otros lugares de América, cuando hay una situación de vulneración de derechos, interviene directamente el poder administrador, interviene lo que llamamos nosotros el INAU de cada país y adopta resoluciones. Eso es tan así que, interpretando la Convención de Derechos del Niño, que ustedes saben que es una norma que tiene ratificaciones por todas partes del mundo, salvo Estados Unidos, todo el mundo lo ha ratificado, voy a leer el artículo 9 de la Convención. Dice que los Estados partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos. Es decir, el Estado tiene obligación de respetar que el niño debe vivir con sus padres.
Es un límite que se pone al Estado. Salvo cuando, a reserva de revisión judicial, pongo el acento en esto, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes, entiéndase nuestro INAU, determinen de conformidad a la ley que la separación de los padres es conveniente en atención a su interés superior. Esto lo que quiere decir es que Naciones Unidas ha aceptado como algo normal que los INAU en el mundo, cuando detectan una situación de amenaza o vulneración de derechos, adoptan decisiones. Todas esas decisiones quedan a reserva de una revisión judicial. Claro, si al padre no le gustó lo que hizo el INAU, recién ahí empieza el juicio. Recién ahí intervienen los jueces. No sé si me explico. Esto que vivimos acá en Uruguay es una absoluta judicialización que no ocurre en otras partes del mundo. En otras partes del mundo es la administración que toma medidas y los juicios, estos juicios de 117, solo tienen lugar cuando alguien se queja, dice, no, pero mire, acá vino el doctor Abdala y dispuso tal cosa. Me sacó el niño, lo internó al niño, o dispuso tal otra cosa. Yo, como titular de la patria potestad, me vengo a quejar y vengo a plantear una pretensión. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, de cualquier manera, no podemos desobedecer la ley, la vamos a cumplir. Esa responsabilidad no la tienen tanto el INAU, aunque vamos a ver que no es tan así, porque la ley posibilita que INAU tome resoluciones y lo comunica al juez. No está a lo que resuelve el juez, simplemente lo comunica. Lo que creo que por una cuestión cultural, estamos recontra acostumbrados a que siempre nos pasan la pelota. O sea, siempre el sistema judicial termina resolviendo cada uno de los casos e INAU, en definitiva, respeta siempre lo que son las resoluciones judiciales y está a lo que el tribunal resuelve. Bien. Indudablemente, esta aplicación amplia o esta interpretación amplia que se está haciendo del artículo 117 nos está llevando lentamente a que cualquiera sea la vulneración de derechos que se dice que está sufriendo un niño, interviene familia especializada. Entonces llueven los casos y estadísticamente crecen y crecen y crecen, superando incluso a los asuntos de violencia basada en género. En estos días en el tribunal tuvimos que resolver una situación insólita. Un adolescente de 13 años tenía una noviecita de 12. Pues el señor quería ir a vivir con la novia, es decir, quería quedarse todas las noches con la novia. Y la mamá del adolescente dijo, no, vos dormís acá. No, me quiero ir a la casa de mi novia. Ustedes saben que armaron con eso un artículo 117, con miles de pericias. Opinaron psicólogos, psiquiatras, opinó esto, opinó aquel. En definitiva, opinó hasta la directora del liceo, para resolver algo que naturalmente le corresponde a los padres resolver si ese niño a los 13 años, porque es un niño, más allá que le corresponde a la definición de adolescente, podía ir a pernoctar o no con la novia. Se armó un 117 por eso. Estamos corriendo el riesgo, entonces, de que toda cuestión de amenaza o vulneración de derechos termine siendo un proceso de familia especializado y no va a dar abasto. Porque lo que pueda ser interpretado como una amenaza o una vulneración es amplísimo y quizás con eso estamos perjudicando los verdaderos casos de amenaza o vulneración de derechos. Supongo que quienes son madres y padres estarán pensando lo que le dije yo ayer, hace un ratito, quiero decir, y dirán, no, a mi hijo lo gobierno yo, y ningún juez me va a decir, ¿verdad?, si corresponde o no que se vaya a dormir a casa de la novia. Eso lo tenemos que resolver los titulares de la patria potestad. La convención, que es muy sabia, en el artículo 5, dice concretamente que los estados deben respetar el rol de los padres, ¿verdad?, para impartirle a su hijo, en consonancia con la evolución de sus facultades, la dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente convención. O sea, no podemos transformarnos en un estado fascista, decirle, bueno, a partir de tal edad se puede ir a dormir a la casa de la novia. No, eso lo tiene que resolver cada familia en su intimidad. Y bueno, y habrá un montón de opiniones
pero la naturaleza humana es así. Lo que quiero poner el acento es que no corresponde que ante lo que a una persona se le ocurre decir es una vulneración de derechos, porque pobre chiquilín quiere dormir con la novia, tengamos que hacer un proceso de este tipo. Bueno, ya me he extendido demasiado, estamos hablando de la cuestión de la organización y cómo entiendo yo que el legislador, que es el que manda acá, distribuyó la organización de los tribunales. Ahora vamos a ver otra perspectiva, que es el uso del tiempo por parte de los jueces y juezas. Esto que algún día lo he conversado con la actual directora del SEJU, porque aparte con la doctora Scavone lo hemos hablado, que el uso del tiempo hoy por hoy es algo fundamental para tratar de ser el mejor juez posible. Si no sabemos manejar los tiempos, es imposible que administremos justicia en forma adecuada. Vimos sí, con la doctora Scavone, en esas recorridas que hicimos, tuvimos la fortuna de hacer por el interior del país, que había jueces de familia especializados, con competencia en familia especializados, absolutamente superados por la materia, de no poder dormir, de tener su vida familiar absolutamente afectada. Pero también vimos otros colegas que la llevaban muy bien. Concretamente hubo un caso que nos dijo, no, familia especializada para mí no es ningún problema. ¿Cuál era la diferencia entre ese colega que decía, eso que yo supongo entre nosotros debe ser una especie de rareza, ¿no? Familia especializada no me provoca mucho problema, con aquellas colegas que, reitero, no tenían ni una noche de paz porque se acostaban a dormir pensando en lo que tenían que hacer al otro día. Bueno, creo que la diferencia estaba de que este otro colega nos demostró que con una buena organización del tiempo y de la oficina judicial era mucho más sobrellevable la materia. Me parece que hay en ese sentido espacios para mejorar. Lo que pasa es que nosotros cuando estudiamos como abogados y luego en el SEJU nadie nos enseñó cómo manejar el tiempo. Capaz que no hay por lo menos a mí, que hice un SEJU prehistórico, digamos. Pero no sé si ahora, en los planes de estudio, está esa materia, manejo del tiempo por parte de juezas y jueces, que me parece que es imprescindible. Es innegable que hoy cualquier persona que trabaje como juez, y también se aplica, obviamente, a quienes ejercen como abogadas o abogados, debe saber compartimentar lo que es su trabajo como profesional, su vida familiar y lo que es el tiempo para sí mismo. Creo que estamos en una crisis de, a veces, que el tiempo del juzgado nos está arrasando, ¿verdad? Y eso obviamente no puede ser bueno para esos otros espacios de tiempo. Creo que no es secreto para nadie, de que muchas agendas de los colegas de familia especializados están absolutamente colapsadas. Yo he visto personalmente, eso no me lo contaron, cuando integraba la comisión de seguimiento, agendas que tenían 18 audiencias marcadas en un día. No hay ser humano que pueda llevar adelante 18 audiencias en un día. Bueno, capaz que lo hay, pero yo, por ejemplo, me declaro absolutamente incompetente como para poder soportar 18 audiencias y que mi producto, mi resolución final, fuera dictada razonablemente, por lo menos más allá de los errores que pudiera tener, luego de un juicio donde se hayan cumplido todas las garantías y donde cada parte haya tenido su espacio. Bien, esta superpoblación de las agendas, estas agendas completamente superadas, ha llevado a que muchos colegas hayan dicho, bueno, no puedo fijar la audiencia en 72 horas como requiere la ley. Y por lo tanto le pido informes a INAU, o pido informes a un colegio, o pido alguna otra prueba por informe, porque no puedo tomar esta audiencia en 72 horas. Para mí, francamente, discúlpenme, esto como dice el dicho, ¿verdad? El diablo sale por viejo, ¿no? El zorro sale por viejo, más que por zorro. Como ya tengo unos cuantos años, me permito, si ustedes no se enojan,
de darles un consejo. Cuando la ley establece un proceso de audiencia, la forma de trabajar menos es convocar a la audiencia de inmediato a como dé lugar. Les comento algo que me pasaba en los procesos cuando yo era juez de familia de primera instancia. Yo, que en fin, estaba en el instituto procesal y me encantaba todo el tema procesal, religiosamente contestaban la demanda y hacía lo que la ley dispone. Convoco audiencia y mando diligenciar aquella prueba que esa diligencia fuera de audiencia. En la convocatoria de audiencia, además convocaba, por ejemplo, a testigos, es decir, ordenaba diligenciar en esa única audiencia toda la prueba testimonial. Había un colega en otro juzgado que me decía, excelente juez además, que ahora está jubilado, no hagas eso porque te vas a llenar de audiencia y vas a tener muchísimo más trabajo. Yo libro los oficios y cuando me contesten los oficios convoco audiencia. Audiencia preliminar, entre comillas. Ni siquiera se convocaba a los testigos. Les juro, esto perdónenme si suena inmodesto, pero francamente se lo tengo que comentar. A los pocos días, o a los pocos meses, a las pocas semanas, a los pocos meses, mis casilleros empezaron a bajar. Y los de mi colega, los casilleros, empezaron a subir. Y él, en definitiva, por no llamar a audiencia de entrada, como manda la ley, tenía muchísimo más trabajo. Así que le pido que consideren esto. Por eso me parece importante el manejo del tiempo. Una de las estrategias fundamentales es cuando hay un proceso por audiencia y la audiencia es lo central, convoquen a audiencia lo antes que pueda. Yo sé que muchas veces es difícil convocar a audiencia porque no se tiene la agenda suficiente. Si me presentan 10, 15, 20, 30 denuncias en un día, no puedo hacer las audiencias en 72 horas. Y más allá de que piensen, no, las tengo que hacer igual porque si no voy a ser responsable, no, a nadie se le puede reclamar responsabilidad de hacer cosas que naturalmente no se puede hacer, no se pueden hacer. Pero reitero, me parece fundamental que cuando el proceso le dice es en audiencia, que convoquen audiencia en la medida que lo puedan hacer. Y a los abogados que están siguiendo esta conversación, también, fíjense, si de alguna manera pueden decidir pedir que fijen la audiencia de inmediato, porque me parece de lo más importante y es la forma de trabajar menos. Es la forma de trabajar menos. Imagínense un juzgado civil, un choque de autos que genera responsabilidad civil. ¿Ustedes se pueden imaginar que acaso un juez civil, después de que contestada la demanda, en vez de convocar a audiencia para tener más oxígeno, diga, bueno, no, yo voy a oficiar a la intendencia a ver si este hombre chocó muchas veces, voy a oficiar al banco de seguros, a ver que el seguro me diga si choca muchas veces para estar mejor posicionado? No, el juez civil ya sabe que tiene que convocar audiencia y no se le ocurre diligenciar ninguna prueba, ¿verdad? Sin antes convocar a la audiencia preliminar. Un juez penal, en un proceso penal, tiene que convocar audiencia de control de acusación. No se le ocurre diligenciar prueba de oficio, a ver qué me dicen los vecinos de cómo era este hombre, si era bueno o malo y todo lo demás. No, directamente va a convocar a esa audiencia. Y la pregunta del millón es, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué Familia Especializado no convoca audiencia de inmediato? Me van a decir, porque son demasiados los casos y no nos da la agenda. Bueno, puede ser cierto, pero me parece además, y disculpen si soy directo, que se está obviando el proceso establecido por el legislador. Es común que cuando llega una denuncia se disponen peritajes, se disponen informes, y con esa ansiedad, porque capaz que justamente pasa eso, tengo la agenda demasiado tapada de audiencias, mejor no fijo la audiencia, estoy disponiendo medidas probatorias, con eso lo único que hago es llenarme de trabajo. Esto lo miro de fuera, puede ser que sea un error, pero me parece que es fundamental asumirlo, que en los procesos por audiencia es fundamental en la medida de lo posible, que convoquen audiencias 72, 82, 92 horas a la otra semana cuando puedan, pero que se convoque audiencia. Desde la perspectiva
de organización de los tribunales y de la perspectiva del tiempo, yo me animaría a ir haciendo algunas conclusiones. Primero, fundamental, el artículo 69 rige, es ley vigente. Los procesos de visitas y de tenencia son propios de la materia familia común, no son de la materia familia especializada. Segunda conclusión, las estructuras que se aplican a estos juicios son la extraordinaria, la estructura del proceso cautelar y la estructura de aquel proceso que nos permite la aplicación de medidas provisionales. Artículos 346, 311 y 317. El proceso del artículo 117 de vulneración de derechos, a mi juicio, está la norma número 3. Después creo que hablamos con Elena a ver si podemos hacer unas conclusiones y con gusto los repartimos. Solo procede si la amenaza o vulneración de derechos es tal que si el sistema no hace algo 72 horas, ese niño está sufriendo, o la niña o el adolescente, está sufriendo un grave daño. Como dije, el caso típico, un develamiento de abuso sexual. Ahí no hay posibilidad de un 311, ni de un 317. No hay posibilidad de un proceso cautelar, ni de medidas provisionales. Ahí tiene que intervenir familia especializada. Reitero, asuntos que requieren intervención inmediata. Son aquellos que, si no se hace algo en 72 horas, como dice la ley, el niño o niña adolescente va a sufrir un grave daño. Pero, si el proceso cautelar o provisional es suficiente, un caso de vuelta a la vida práctica. La madre no baña a la niña cuando va a la escuela, pide un cambio de tenencia. No, hermano, no. Eso no es tan urgente y por lo tanto perfectamente puede ser materia de familia común, una medida cautelar, un proceso provisional, pero no hay que incoar un proceso extraordinario de urgencia porque la mamá no baña a la niña antes de ir a la escuela o no revisa la cabellera por si tiene pediculosis. Disculpen la vehemencia, pero por lo menos yo lo veo como algo muy claro. Quinta regla. El proceso del artículo 117 fue pensado para que durara 72 horas. Puede haber una prórroga de 3 días, pero el legislador quiere que la resolución de ese proceso de protección se adopte en 3 días, o a lo sumo en otros 3 días. Y se agota, se terminó el objeto del proceso. Se adopta la resolución de protección y lo que queda ahora es vigilar simplemente que se ejecute lo que el juzgado de protección dijo que se hiciera. Voy a permitirme leer algunas normas que nos dan la pauta de por qué esto es así. Dice el artículo 120.4, cuando el juzgado de familia de urgencia o familia especializado adopta una resolución, deberá indicar el sujeto u organismo responsable de cumplir la medida. Por lo tanto, si alguien se considera competente para adoptar una medida en un proceso de protección, no tiene que seguir vigilando él. Le tiene que decir a INAU, que es el organismo, usted vigile y si pasa algo me comunica. Pero no hay que eternizar estos procesos. El proceso, reitero, dura 72 horas o 3 días a lo máximo. Se toma una resolución y se dice, no, vigile que esto siga así. Y cualquier cosa me dice. No, es eso. Fíjense en lo que dice el inciso final de este artículo 120.4. El INAU podrá solicitar directamente al tribunal aquellas medidas que entienda convenientes. Y también podrá aplicar aquellas medidas que estén en el ámbito de su competencia. La competencia del INAU es clarísima. Ellos tienen esta superintendencia sobre niñez y adolescencia y pueden adoptar decisiones. Y simplemente el juez está, o los tribunales estamos para controlar lo que se adoptó. Algo que tiene una enorme trascendencia práctica, que está previsto para los casos de maltrato o abuso sexual infantil. 123 y siguientes.
el Tribunal de Familia Especializado es claramente competente cuando se presenta una denuncia de este tipo. Pero una vez que toma la medida de protección, aunque no haya podido determinar fehacientemente si hubo o no abuso en el caso, lo que tiene que hacer es lo que le indica el artículo 129, que es indicar el organismo estatal competente, que generalmente es el INAO, puede ser el CIPIAP. Dice el organismo estatal competente en materia de protección de la infancia, que coordinará los servicios públicos y privados necesarios para la atención inmediata de las niñas, niños y adolescentes involucrados. Esto está clarísimo en el artículo 129. Por lo tanto, ante un abuso sexual que se tramita en familia especializada, una vez que se hace esa instrucción en 72 horas, si ustedes consideran aplicar una medida, de alguna manera se terminó el objeto de este proceso. Y lo que hay que hacer es indicarle a INAU que diga, bueno, la mutualista, los centros educativos, lo que sean, que afronten el proceso de reparación de esta víctima. Pero no significa que ustedes sigan esa eternidad de actos y convocatorias a audiencias, y más convocatorias a audiencias, y pericias y todo lo demás, cuando ustedes ya agotaron el objeto de este proceso, que es proteger a la víctima de este daño. Es habitual que se diga, o que el padre, que generalmente es el afectado, un tío, un abuelo, pida las visitas, reanudación de contactos con el niño o niña presuntamente habituado. Y hay una solución legal para esto, que dice que las medidas solamente se pueden levantar, la prohibición de visitas, solo si existen informes técnicos favorables y si la víctima, el niño o niña, quiere verlo al supuesto abusador. Como les aparece acá en el artículo 124, literal E, es clarísimo. Y uno ve en la práctica que los colegas de familia especializados, con la mejor de las buenas intenciones, se llenan de audiencias y demás a ver cuándo restablecen el vínculo con el supuesto agresor. Pero la ley es clarísima, esta es una norma sustantiva. Ese vínculo no se puede restablecer hasta que se den dos condiciones sine qua non. Las dos tienen que concurrir. Que la víctima pida contacto con el agresor. Y segundo, que haya informes técnicos que no sean desfavorables, digamos, a esa vuelta a contacto. Ahora, reitero, ¿cómo se va en definitiva a futuro a resolver ese vínculo entre el supuesto agresor y la niña o niño agredido? Bueno, eso es competencia de familia común. Están los procesos, las estructuras y los actos procesales diseñados para que esto no se haga rapidito en audiencias que se toman en las condiciones en que se trabaja en los juzgados de familia especializados. Esto se hace en un juzgado de familia común. Por lo tanto, el juzgado de familia especializado, aún en los casos de abuso sexual, cumple con su rol al establecer la medida de protección que considera idónea. Y si le piden visitas, no señor, me tienen que cumplir con esto. Y segundo, tengo que comenzar ese proceso. Aunque la denuncia sea falsa, supongamos que hay una denuncia o falsa o exagerada, ese niño o niña que se trate ha sufrido un grave trauma y por lo tanto no es el juzgado, no es el poder judicial, nosotros no somos quienes para hacer superar ese trauma. Simplemente vigilaremos que los organismos que son competentes y la gente que tiene ese rol lo cumpla. Y aplicaremos entonces el artículo 129. ¿Qué sucede? Que sería muy saludable, por lo menos entiendo yo, que debiera ocurrir, que cuando el juzgado de familia especializado toma alguna medida, siempre agregue esto, sin perjuicio de las acciones que los adultos pueden plantear o las partes pueden plantear en familia común. Porque es allí donde el legislador, y volvemos a lo que dijimos al principio, el legislador dijo, bueno, yo le quiero asignar a esto una estructura extraordinaria y quiero que tenga todas las garantías de la estructura extraordinaria y quiero que los actos procesales sean conforme a la estructura extraordinaria.
y que la prueba pericial se tramite como dice el 183 del CGP, y no que sea un informe, ¿verdad?, de un grupo de TEC que pobres profesionales tienen que hacer las cosas de a 10 minutos. Quizás una revinculación, las visitas, la tenencia, requiera de pericias que se tomen el tiempo suficiente en el espacio de un proceso extraordinario y en un proceso de familia común. Por algo el legislador le dijo al juez de familia especializado, tiene 72 horas para resolverme esto. Y al juez de familia común le dijo, tiene 30 días para adoptar una sentencia definitiva. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia radical que existe entre un proceso y en otro? A mí me parece que es fundamental. Finalmente, la regla número 10, que me parece de suma importancia, reitero, capaz que me salté alguna en la numeración, pero más o menos los conceptos fueron compartidos, es que en el proceso del artículo 117, en el proceso del artículo 120 de CNA, no se juzgan las pretensiones de los adultos. Las pretensiones de los adultos las tienen que ir a plantear a familia común. Lo que se juzga aquí es la pretensión de la defensa del niño y nada más. Es clarísimo, si ustedes repasan el artículo 120, van a ver que la única pretensión que se formula allí es la de defensa del niño. Y después se oye, sí, a los padres como titulares de la patria potestad. Y el juez resuelve. Y hace lugar a lo que se pretendió, o quizás, en mérito de sus poderes inquisitivos, resuelve otra cosa. Pero la única pretensión que tolera esta estructura procesal es la pretensión de la defensa del niño. No tolera pretensiones de los adultos. Si los adultos tienen pretensiones que plantear, señores, a familia común, sigan el proceso extraordinario. Hablé de 10 reglas y ahora voy a hablar de la regla 0. Es decir, la primera de todas, la que es fundamental. A los colegas jueces, se lo dice a alguien que tiene ya 35 años en estos menesteres. Lean, lean y lean, examinen, mastiquen lo que es el escrito inicial o la noticia inicial de la policía. Muchas veces advertimos que ante una denuncia ya se procede, o ante un escrito de denuncia ya se procede. Y quizás esto esté motivado, en fin, para salvar nuestra responsabilidad, y vemos procesos de protección que francamente no correspondía tramitar. Hay una especie de regla de oro en esto, y esto lo hemos hablado en ese trabajo que estamos preparando con la doctora Scavone, es que una demanda bien leída o una denuncia bien leída, el tiempo que se invierte en la lectura, en el examen, se ahorra muchísimo más y se recompensa con creces luego. Siempre me veo tentado a hablar del juicio del gato. El gatito, el juicio del gatito. ¿Saben lo que es el juicio del gatito? Bueno, se lo cuento brevemente porque ya lo hemos compartido en algún otro curso del CEJU. Un señor se muere, fallece viudo y deja 2 hijas, mayores ya, independizadas. Y el señor tenía un gatito que lo cuidaba como si fuera un hijo más. Cuando fallece, una de las hijas se hace cargo del gatito, le compra alimentación, lo lleva al veterinario y cuida de que el gatito esté lo mejor posible. Muy loable lo que hacía esta señora. Pero estas hermanas se llevaban muy mal. Entonces, cuando llega el momento de partir, cuando empieza la partición judicial de la herencia, hacen un inventario. Y una de las hermanas dice, no, yo cuidé el gatito, gasté mucha plata en el cuidado del gatito y por lo tanto quiero que se me recompense esto. Y dijo, concretamente, es una recompensa que estoy reclamando. Y bueno, se origina todo un juicio donde hay prueba testimonial sobre cómo se cuidaba el gatito y los requisitos o el tiempo que se emplea en cuidar el gato, los gastos. Hay prueba por informe, varias veterinarias informaron de cuánto come un gato de la edad de este animal, ¿no? Y además hubo hasta una prueba pericial. Y hubo audiencia preliminar y audiencias complementarias, testimonios, alegato de las partes y una resolución final que llegó al tribunal y que no podía tener otra solución. Señora, lo del gato no se discute acá, porque el proceso de observaciones alimentarias refiere a lo que dejó el hombre cuando murió. Es una foto del patrimonio del hombre cuando murió.
Entonces, reitero, leer una demanda nos puede ahorrar muchísimas horas de trabajo, muchísimas horas de audiencia, de prueba testimonial, de esfuerzos procesales de las partes, para una solución que era la misma desde el primer día de ese juicio. Las cuestiones sobre la manutención de este gato, que está muy bien, es muy loable lo que dice la señora, no eran cuestiones para discutir en un proceso de observaciones alimentarias, sino después, cuando partieran efectivamente los bienes ante el contador partidor. Siempre traigo este ejemplo que me parece muy demostrativo de cuánto es conveniente de estudiar una demanda o una denuncia desde el inicio. Bueno, y ahora rápidamente vamos a tratar el tema de la perspectiva de los derechos del niño, que me parece que es el más importante y el que nos convoca. He hablado mucho dirigiéndome a los colegas jueces que ejercen como jueces, ahora también vamos a ampliar el juego a los colegas, sobre todo aquellos que ejercen como defensores de niños. En este tema de perspectiva de derechos, pienso que es algo que tenemos que trabajar muchísimo, entender que estos procesos de familia especializados, ¿verdad?, deben siempre entenderse como un proceso de protección a los niños y que el niño es un sujeto de derecho y no un objeto de protección, es la afinación correcta. Si nosotros seguimos con la vieja teoría de que es un objeto a proteger, vamos a desafinar y no hay música que nos salga bien. Aquí hay que afinar muy bien y afinar los instrumentos es partir de esa premisa. No sé lo que habrán hecho los adultos. A mí lo fundamental, lo que me interesa acá fundamentalmente en este proceso es ver si hay un derecho vulnerado y cómo yo restaño esa solución, cómo soluciono esto para el niño. Y como sujeto de derecho que es, lo tengo que escuchar. Por eso la importancia de la audiencia. Aunque no lo escuchemos directamente, bueno, escucharemos a su abogado o abogada, pero es fundamental escucharlo lo antes posible. Les voy a contar otro caso judicial, porque me parece que también es demostrativo. Una niña, 14 años, bueno, legalmente adolescente, 14 años, un día se descompone emocionalmente en el liceo, no quiere volver a la casa. No quiere volver, no quiere volver, no quiere volver. Y viene la profesora, ¿qué te pasa? Las compañeras le dan cuenta a la cripta llama a la directora habla con ella. Al final la niña logra balbucear diciendo, mi madre me castiga, no quiero volver a casa donde mi madre me castiga físicamente, psicológicamente y me obliga a hacer un montón de cosas. Bien. Llaman a la inspectora, llaman a la policía y la policía llama a un juez o jueza, no importa. ¿Verdad? ¿Qué es lo que resuelve este juez o jueza a las 6 de la tarde? Porque todo esto habían pasado unas horas. Bueno, internémoslas en INAU. Así evitamos que esta noche le pegue la madre. O sea que la agresora se quedó en su casa y esta niña, 14 o 15 años, fíjense en ustedes, internada en INAU, sin ser escuchada y sin convocarse a audiencia. Entonces me parece que queda bien claro lo que es un objeto de protección, lo que es un sujeto de protección, a quien yo tengo obligatoriamente, es mi deber como juez, de escuchar. No se convocó a audiencia, no se designó defensora, o sea, no se cumplió con el artículo 118, no se cumplió con el artículo 119 ni el 120. Pasaron las semanas, pasa algo que me parece que fue muy significativo, tristemente significativo. Parece que esta niña usaba el pelo largo, tenía muy lindo color de pelo y era su orgullo, pero un día aparece en el liceo con el pelo cortado. En INAU se había cortado el pelo. Es como el ingrediente aquel que nos aterroriza, ¿verdad?, de lo que estaba pasando. El juzgado había formado sí el expediente con la noticia pericial, pero había empezado a pedir informes a secundaria, a INAU, pero seguía sin convocar audiencia y sin designar defensa. Después, por suerte, designa defensa, habían pasado 2 meses ya, y la defensora dice, por favor, convóqueme audiencia. Se convoca audiencia, comparece esta niña, personalmente, habla con la defensora, se celebra la audiencia, y ahí nos enteramos que había un hermano mayor de edad que había sufrido la misma violencia que ahora estaba sufriendo esta niña. Este hermano mayor de edad se había independizado, y dice, yo la puedo llevar para mi casa. Le pregunta a la niña, yo me quiero ir con mi hermano. Y así terminó la historia. Fíjense en ustedes lo que significó no haber convocado una audiencia de inmediato. El juzgado trabajó muchísimo más.
por todos aquellos informes. Muchísimo más trabajo. Que se hubiera convocado una audiencia de inmediato, donde, con la presencia de este hermano que afortunadamente apareció allí y se hizo cargo de su hermana adolescente, se solucionó el problema y de alguna manera se terminó con esa amenaza o vulneración de derechos. La niña pasó a vivir en un ambiente familiar, el de su hermano y su cuñada, y además se terminó la violencia contra ella. El interés superior del niño, desde el punto de vista procesal, esto es algo que no debemos olvidar, es que se respete el derecho procesal. O sea, no se puede decir estoy respetando el derecho o interés, perdón, el interés superior del niño, la niña o el adolescente si yo no respeto las normas de procedimiento. Ya pasamos, por suerte evolucionamos del código del año de 1934, aquello de la situación irregular, donde el juez tenía amplia libertad para diseñar cómo iba a ser el proceso. En una conversación con un ministro de corte, eximio procesalista, un juez admirado por mí, me acuerdo que hace década del 80, hace mucho tiempo, este juez me decía, profesor de Derecho Procesal me decía, bueno, no, pero para los juzgados de menores lo que se precisa es una tía de buenos sentimientos. Pérez Manrique nos enseñó hasta el cansancio que esa idea había que desterrarla. Lo que se precisa es un excelente técnico en derechos. Y un excelente técnico en derechos cumple con la norma procesal. Convoca a audiencia de inmediato. La audiencia es, en definitiva, el cumplimiento del derecho del niño, la consagración del derecho del niño a tener su día ante el tribunal. Y si es tan grave lo que le está ocurriendo, esa audiencia se tiene que celebrar sí o sí en 72 horas o un poco más. Si no dan abasto las audiencias, bueno, será la semana que viene, pero hay que celebrar la audiencia lo antes posible. El poder deber del tribunal es convocar a la audiencia. Y reitero, no es que sea insensible a los problemas de agenda que tienen los colegas. Lo que estoy absolutamente seguro, y eso lo quiero transmitir con toda la sinceridad del mundo, que una vez que se adopte esta forma de trabajo de convocar a audiencia y no hacer ninguna prueba por informe antes, salvo los informes del equipo técnico si lo tienen, estoy seguro que el trabajo les va a bajar, pero les va a bajar abruptamente. Y no se eternizan con expedientes, como lo hemos visto, de familias especializados que llevan 1 año, 2 años, 3 años de trámite a ver cómo tiene que ser el régimen de visitas. O sea, si están tapados de trabajo, no se entiende por qué abordan objetos procesales que son propios de otras materias. Yo, por lo menos, disculpen la vehemencia, pero no lo puedo terminar de entender. ¿Cómo se llega a una buena sentencia? ¿Cómo se llega a una buena resolución de tenencia de visitas? Yo me puedo considerar ser un excelente juez, pero indudablemente el legislador ha dicho que para una buena sentencia de visita o de tenencia, a lo óptimo se llega solamente a través de un proceso extraordinario, donde se respeten todos los plazos procesales. Es un proceso de carácter dispositivo y no inquisitivo como el 117. O sea que la resolución de la visita de tenencia se debe resolver a través de un proceso dispositivo. Y como dije, no es para resolverlo esto al cabo de una audiencia. Por algo, el legislador previó que las partes puedan presentar sus alegatos finales con tiempo, que los puedan meditar y que puedan llegar a sus conclusiones finales. Y le dice al juez, usted tiene hasta 30 días para dictar la sentencia. No se dicta esto a determinadas horas de la madrugada para definir cómo va a ser el régimen de comunicación con el otro padre, cuál va a ser el régimen de tenencia. Esto necesita tiempo. El tiempo a la justicia es fundamental, es un elemento fundamental. Bien. Cuando se trata de niños que, como ocurre habitualmente, provienen de contextos desfavorecidos, nosotros los jueces tenemos que poner mucha vigilancia en autolimitarnos de nuestros poderes. Son niños que no tienen ninguna posibilidad. Los poderes que tenemos los jueces que trabajamos en estos poderes inquisitivos son inmensos. Podemos internar a una niña aunque no haya cometido ningún delito. Yo sé que las internaciones en protección nunca se deben reputar como privación de libertad, pero lo cierto es que después que ingresan hay una llave que se cierra y hay una prohibición de salir. Por lo tanto, si en este país es inconcebible que un juez
envíe a prisión a una persona sin entrevistarlo antes, entiendo que es inconcebible que se interne a una niña o a un niño sin darle oportunidad de escucharlo. Yo sé que todos queremos ser garantistas, yo no estoy diciendo que nadie no lo quiera ser. Me parece que hay un error en cuanto a esa filosofía. ¿Cómo asumir esto? Si somos garantes de la protección de un sujeto o de un objeto de protección, o somos garantes de un proceso realizado conforme a la ley. Para finalizar, otra anécdota más. Hace muchos años, esto hace 40 años, hoy trabajaba cuentas mientras preparaba la clase. Hace 40 años pasó esto. Yo era estudiante de Derecho, fui a un juzgado de los recientemente creada la materia familia, que no existía hasta ese momento. Creo, estoy casi seguro, que era el juzgado de una persona que fue una institución, en esto la doctora Batistela. Fui a buscar un oficio, no sé, era algo de procuración, de esas cosas que hacen los estudiantes en técnicas de forense. La jueza tenía una cartulina gigante de color rosado con unas letras escritas en Taipen que decía lo siguiente: los padres se separan, los niños no se separan. Los padres se divorcian, los niños no se separan, ¿no? Yo supongo que la jueza habrá quitado el retrato del prócer y puso esa cartulina porque estaría crispada, ya exasperada de ver cuáles son los conflictos entre los adultos. Creo que todos los que estamos reunidos hoy sabemos que esto de que los adultos nos ponemos muy belicosos cuando se rompe una pareja no es una novedad. Creo que es propio de la experiencia humana. Hace poco, mire, una anécdota, fuimos a ver un concierto de música barroca de Haydn. Nunca había ido a ver ninguno y la verdad que es muy disfrutable. Entonces el presentador, entre las cosas que decía, nos explicaba qué decía cada canción, porque estaban cantadas en otros idiomas, ¿no? En alemán, en italiano, en inglés. Y la forma de cantar de la soprano quizás no estemos acostumbrados. Bueno, todas las canciones, todas las cantatas, sí, las que eran con palabra, con voz humana, ¿verdad? Aparte de los violines y demás, los instrumentos propios del 1700, referían a desengaños amorosos. Todos. O sea que Haydn se ve que en el 1700, cuando escribía canciones, y la última fue algo muy gracioso, porque empezó a hablar de una señora que estaba muy despechada, porque el señor tenía muchos amores, y bueno, y esperó que le se fuera fiel, y dijo, bueno, acá, mira, basta, no, esto no va más, ahora o estás conmigo o no estás con nadie, o por lo menos conmigo solo o no estás conmigo más. Punto. Le mostró la tarjeta amarilla y la roja a su vez. Y decía un poco aquello, dice, perfectamente este tema es una canción de moda, ¿no? Y todos pensamos en la canción esta de Shakira, de las mujeres ahora facturan, no sé cómo está. Está muy bien que las mujeres facturen, todo precioso. Ahora, desde la perspectiva de los niños. No podemos obviar que la naturaleza humana lleva a esto, a de que hay determinados conflictos que adquieren un volumen y una intensidad que son descomunales y que ningún niño los puede soportar. Estos temas de las visitas, las tenencias, son temas de adultos, fundamentalmente. Los niños no tienen originalmente estos conflictos, ¿verdad? Hoy por hoy se arman procesos a veces por una palmada. Y todos sabemos que nuestros padres o nuestras generaciones anteriores, vaya, si tuvieron, si propinaron, si sufrieron ellos palmadas, y no implica que esto se arme un proceso. Está mal, obviamente el castigo físico está mal. Y en el caso que sea necesario armar un expediente, por supuesto que se va a armar. Pero entiéndase que esto no puede crearse un mundo de todo esto permanentemente, porque a estas personas que viven del conflicto, porque necesitan el conflicto para mantener ese vínculo enfermizo con la otra parte, si le damos un campo de batalla lo van a aprovechar. Y si le damos dos campos de batalla, van a aprovechar los dos y van a presentar escrito y van a pelear los dos. Y si le damos 10 campos de batalla, en los 10 van a presentar batalla. Por lo tanto, me parece que es hora de que nosotros asumamos de que la reiteración de juicios uno tras de otro
implica una grave vulneración de derechos. Es fundamental asumir que un niño no puede soportar, como nos ha pasado, tener 7 años de edad y 7 juicios ya, que continuamente se estén haciendo denuncias y denuncias y denuncias, y que se dé andamiento a todas esas denuncias y denuncias y denuncias, y juicios y pericias, y tardes enteras y noches a veces en estos juzgados especializados. Hay que ponerle, entiendo yo, un límite, porque esto es un tema de líos entre adultos que quedó patentizado claramente en esta discusión parlamentaria del llamado proyecto de tenencia compartidas. Opinan por un lado las mujeres que reivindican cuestiones de género, opinan por otro lado grupos conformados mayormente por hombres que están contra la filosofía de las mujeres. De los niños yo no conozco ningún grupo de presión. Y no conozco ningún niño que haya creado todos estos juicios. En realidad los juicios son todos por inconvenientes de los varones, de las mujeres adultas que necesitan el conflicto como forma de vivir. Por lo tanto, me parece que es nuestra responsabilidad, puedo estar equivocado, asumir que los procesos que se tramitan en familia especializada solamente son de urgencia, que tienen una duración de 72 horas, pero que en definitiva, por más que seamos excelentes jueces de familia especializados, debemos asumir que por decisión del legislador, la mejor sentencia se va a obtener en familia común, luego de un proceso extraordinario, escuchando los alegatos de las partes, diligenciándose la prueba como se puede diligenciar, y luego de que un juez pueda adoptar una resolución pasados 30 días. Y después viene un proceso de segunda instancia que dura como 60 días y 3 jueces que van a resolver sobre eso. Y si están desconformes, todavía se puede llegar a la corte, capaz que 6 meses de estudio a efecto de llegar a una sentencia de casación, si es que corresponde. Piensen, por favor, en este paralelismo que me parece fundamental. Si nosotros tuviéramos que organizar un hospital, tendríamos una sala de emergencias. Pero una vez que controlamos al paciente que de pronto vino con una herida sangrante, lo pasamos a piso. Donde ahí, con más tiempo y sin la urgencia de la urgencia, valga la redundancia, podamos ir viendo cuál es la mejor solución para curar al paciente de lo que le pasa. Es decir, que familia especializado está pensado, recibo el caso, lo resuelvo y afuera. Recibo otro caso, lo resuelvo y afuera. Familia común es la que tiene que resolver, en definitiva, cómo va a ser la tenencia y las visitas de ese hijo. Y lo mismo se puede aplicar, por razones de tiempo, no hemos asumido cuestiones que tienen que ver con las pensiones alimenticias, por ejemplo. Reitero, así como si nosotros organizáramos un hospital, pondríamos en la planta baja el hospital para atender las urgencias, cumplida la urgencia, vamos a la sala de piso, donde vamos a curar al paciente, si podemos. Bueno, perdón la extensión y muchísimas gracias. Bueno, Eduardo, nos dejaste pensando mucho, la verdad que excelente. Bueno, no sé si quieres habilitar a unas preguntas o... Yo no tengo problema. Veo que se fue mucho el tiempo, pero yo encantado de la vida, sí. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta puntual. Fue clarísimo, la verdad que es muy excelente la charla. Por supuesto que quedan detallecitos que serían, de repente no nos daría el tiempo hoy, pero bueno, no sé. ¿Hay posibilidad de hacer una pregunta concreta, bien específica? Sí, Pablo, dale. Sí, como no, quería preguntarle al doctor, primero dos preguntas en una, en realidad. ¿El juez qué tiene que hacer cuando es evidente que la demanda lo que busca es cambiar la tenencia o en realidad está reclamando visitas y no ocurre? ¿Es rechazarla liminalmente? Esa es la pregunta primero. Pero la que más me importa en realidad es cuando existe ya tenencia definitiva y pensión fijada en el juzgado de familia y bueno, después eventualmente hubo un problema que por malas circunstancias se tuvo que mutar la tenencia provisoriamente, cautelarmente. Ahí vienen los abogados a veces y pretenden que ya se
disponga el cese de la pensión en ese juzgado y para mí no corresponde. Yo a veces lo que hago es pido que se oficie al juzgado que lo tenga para que lo tenga presente y tenga la carga procesal de presentarse y solicitar el cese. No sé si usted entiende que es así o directamente el juzgado especializado debe disponer el cese de la pensión alimenticia. Gracias. Bien, estimado Pablo, yo pienso primero, yo pienso que uno de los deberes del Tribunal de Familia Especializado es examinar la denuncia, si realmente es un asunto para tramitar un proceso de urgencia y está plenamente legitimado para rechazarla en caso que entienda que no es urgencia. Me parece que lo respaldan cuestiones de organización de competencia, ¿verdad? El principio del juez natural, o sea, si el juez natural es otro, y esta no es una cuestión de urgencia que amerite la decisión de familia especializado, bueno, tendrá que ir al juez natural. Quizás los colegas, yo me pongo en el lugar, yo nunca viví esto, o sea, cuando yo era juez de primera instancia no pasaban estas cosas que están pasando ahora. En esas recorridas por el interior, me acuerdo que fui a Rivera, por ejemplo, no sé si hay alguien de Rivera conectado. El juzgado de Rivera era un edificio divino, divino. Yo tenía un despacho que nunca más lo tuve, espectacular. Y me acuerdo que salía del despacho y miraba todo un hall de distribución que había, que era inmenso, estaba adornado con plantas y yo qué sé, no sé qué, era precioso. Ahora cuando volví en 2019, estaba lleno de expedientes por todos lados. Era una especie de laberinto que había que andar eludiendo estanterías con expedientes. Entonces me cuesta mucho, ¿verdad?, no ponerme en el lugar, porque por más que yo lo vi, no sé, no lo viví, ¿verdad? Pero me parece que un juez de familia especializado hoy está enteramente facultado y es conveniente que examine la denuncia y se considere que es incompetente, que el competente es otro, lo diga, que saque una resolución, ¿verdad? Tampoco es necesario escribir mucho. Pero además, creo que los dos tribunales de apelaciones de familia, como toda resolución judicial, es recurrible. O sea, la parte perfectamente de todo el derecho del mundo decirle, no, mire, esto es asunto suyo. Usted no lo aceptó, pero tiene que intervenir acá. Los dos tribunales de familia creo que estamos bastante alineados en resguardar la competencia de urgencia solamente para asuntos que lo requieran, que lo meriten, que sean realmente de urgencia. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, si no entendí mal, indudablemente hay todo un tema con las pensiones, con la cuestión de las pensiones alimenticias. Hay que entender que el juzgado de familia especializado, cuando fija una pensión alimenticia, sea un objeto de protección de niños, niñas y adolescentes, o sea en un proceso de violencia basada en género, no está aplicando normas que tradicionalmente aplicamos en los juzgados de familia. En los juzgados de familia hay un trípode que todos los conocemos. Título, posibilidad del alimentante, necesidad del alimentar. Y ahí entramos a ver la pensión alimenticia, sea un niño, sea la acreedora una mujer, por ejemplo, respecto de su cónyuge o excónyuge. Siempre nos atenemos a esas tres parámetros. En los juzgados de familia especializados, lo que se resuelve con la pensión alimenticia cuando se decreta o lo que sea, es atender la situación de urgencia. Porque, por ejemplo, un caso concreto. Una pareja hace 2 años que están conviviendo. Se generó título, no se han casado, no hay título originado en el matrimonio, digamos. Tampoco puede haber título de alimentos originado en la unión concubinaria, porque la unión concubinaria no existe. Necesita 5 años con todos los requisitos que establece la ley 18.246. Y sin embargo, nosotros decimos que a veces es necesario fijar una pensión. ¿Por qué? Porque a veces de lo que se trata es de mitigar los efectos de la violencia. Bueno, yo le tengo que dar una pensión a esa mujer que estaba integrada a determinada forma, a determinada familia, ¿verdad? No matrimonial, pero una familia en definitiva, y que de la noche a la mañana, por una cuestión de violencia del varón, se queda sin nada. Por lo tanto, yo la tengo que apoyar. ¿Esa mujer tiene título? No, no tiene título. O sea, si es por el título, nosotros jamás podríamos confirmar una sentencia que haya fijado alimentos. Entonces queda claro, a mi modo de ver, que las razones por las cuales un juzgado de urgencia establece una pensión alimenticia no tienen nada que ver con las razones que pueda tener un juzgado de familia común. Y esa pensión de urgencia, fijada de urgencia, siempre tiene naturaleza de provisoria. Y estoy de acuerdo entonces
que los juicios de pensiones alimenticias, sea de adultos, de concubinos, de esposa, exesposa o de niños, se tramitan de acuerdo al artículo 346 y el artículo 69 antes de la Ley Orgánica de los Tribunales en los juzgados de familia común. No sé si respondo a la pregunta, o sea, pero yo para mí, esa pensión alimenticia en el proceso de urgencia tiene vigencia. Perdón, doctor, sí. Disculpe. No, yo lo que quiero saber es porque a veces los abogados pretenden que el juzgado que cambió la tenencia disponga el cese de una pensión que fue fijada por otro juzgado. Para mí no puede, pero eso es lo... No, claramente porque a eso apuntaba. Es decir, el juzgado de urgencia tiene que asumir que por más que uno se considere, yo me puedo considerar un excelente juez y obviamente y puedo hacer las cosas de la mejor manera posible, pero yo estoy trabajando, celebrando 10 audiencias en un día y no puedo asumir que yo voy a tomar una decisión perfecta, una audiencia atrás con otra, con el teléfono sonando, y por lo tanto tengo que razonablemente entender que el legislador estableció que las cuestiones de la tenencia, de las visitas y de las pensiones alimenticias lo tiene que resolver familia común con el tiempo que sea necesario. Hasta para fijar una extensión provisoria, un juez de familia común tiene mucho más tiempo que un juez de familia especializado. Uno humanamente no está en condiciones, por más que sea, que no es mi caso, pero por más que yo sea un experto en derecho de familia, por más que tenga una gran experiencia y sapiencia en administrar justicia, uno no está en condiciones de resolver estas cuestiones al cabo de una audiencia cuando sabe que tiene 5 audiencias más en el día que tomar y me está sonando el teléfono. Yo pienso que hay que ser respetuoso del legislador que por algo mantiene la competencia de familia en familia. No sé si me explico. Y por eso hice esa toda introducción, ese desarrollo histórico, porque me parece fundamental asumir para qué el legislador ha mantenido estas dos competencias. Lo que es urgente se resuelve como en la enfermería, como dé lugar le paramos la hemorragia. Después, la dieta que va a seguir, los controles que tendrá que hacer, la medicación, eso será otro médico fuera de la urgencia. No sé si me explico. Esto es lo mismo. Hasta los exámenes que se hacen en una urgencia médica, son hasta provisorios, ¿verdad? Siempre hay que ratificarlo después cuando se va a PIS. Por eso me parecía buena la comparación. Eduardo, hay una pregunta en el chat. No sé si la ves. ¿La podés ver? Dice, doctor, en caso de que en especializado de familia detienen las visitas, siendo que en familia no se resolvió, ¿opera como medida cautelar? Yo pienso que, reitero, vamos a pensar en el objeto del proceso. Un juzgado, por ejemplo, advierte que hay una grave vulneración de derechos, o incluso no la advierte, pero ante un montón de cosas que ve allí, digo, no lo tengo probado irrefragablemente, pero voy a suspender las visitas porque me parece que hubo una afectación de derechos. Por ejemplo, castigos físicos desmedidos, ¿verdad? Que llegan a un nivel de que ya es insoportable esos castigos. Bueno, el juzgado toma una resolución en urgencia. Y está bien, esa medida se aplica. Ahora, esa cosa juzgada afecta lo que se resuelva en familia común. Me parece que no. Porque esa resolución se toma en determinadas condiciones de urgencia que no son las mismas que tiene un juzgado de familia común. El juez o jueza de familia común que recibe esa novedad lo tiene que tratar como un hecho nuevo en el proceso. Mire, cautelarmente está rigiendo esta prohibición de visitas. Pero ¿cuándo cesa esa prohibición? Bueno, tendría que cesar cuando cesa la violencia. Por lo tanto, el juez de familia común tiene plena posibilidad, está amparado por el ejercicio de la jurisdicción, de establecer las medidas e ir viendo cómo se va desarrollando y en algún momento llegar a una sentencia definitiva. Vamos a suponer un ejemplo que me parece más claro, que justamente fue el que nos convocaba Pablo, que puede ser así. Crisis familiar. Se va el hombre de la casa, pega un portazo,
todo lo demás era el principal y único sustento de la casa, y hay un episodio de violencia y el juez dispone una pensión alimenticia, la tenencia a cargo de los hijos a cargo de la mamá, actuando dentro de familia especializada, y una pensión alimenticia en urgencia. ¿Eso es cosa juzgada respecto de un proceso de alimentos? No, no es una cosa juzgada respecto de un proceso de alimentos. Es una medida que se tomó en lo desesperada, porque ese chiquilín tiene que comer, y esa madre no puede ser obligada a no presentar la denuncia o desistir la denuncia porque no tiene que darle de comer al hijo. Disculpe, parece un tango, pero es así. Es la realidad que viven muchas uruguayas. Por lo tanto, esa pensión rige. Ahora, mañana, en el juzgado común, el sistema tiene que tener un juicio con todas las garantías para determinar cuál es la pensión alimenticia que realmente debe pagar ese padre. Que reitero, no se puede determinar fehacientemente a las corridas yo qué sé, en un juicio de protección de urgencia. Las pensiones de urgencia se fijan, y capaz que es mucho, capaz que es poco, pero hay que fijarlas, ¿no? El otro día, ahora con los procesos de las colegas de San Carlos, vi algo que francamente me impactó. Más o menos el asunto se trataba de dos adolescentes que estaban viviendo con la mamá, y la pareja de la mamá era muy violenta. ¿Saben a qué hora empezó esa audiencia? A la hora 1:34 de la madrugada, con esas niñas allí. No decía la hora de finalización, pero calculo que terminó cerca de las 3 de la mañana, ¿no? Esas son las condiciones en que se trabaja. Ahora, yo me niego totalmente, ¿verdad? Por más que las resoluciones, a mi juicio, eran correctísimas, que eso sea la sentencia definitiva, por ejemplo, en el régimen de relacionamiento con la mamá. Eso merita tranquilidad, la justicia necesita tiempos, y por eso un proceso extraordinario. Y esa resolución es provisional, lo mismo que sucede con los alimentos. Hay que terminar de definirlos en familia común. Bueno, Eduardo, excelente como siempre, la verdad que te agradecemos muchísimo tu dedicación, tu esfuerzo, el tiempo, y súper claro. Bueno, nos dejaste, ya te digo, pensando muchísimo, y bueno, te convocaremos para alguna otra oportunidad. Bueno, Muchas gracias. Sinceramente, no lo digo por fórmula, el agradecido soy yo. Hablamos de que esto se está viendo, pienso que es uno de los problemas más acuciantes de la realidad jurídica nacional. Hay mucha gente que está pasando mal por estas resoluciones, varones o mujeres, esto no hago cuestión de fanatismo, digamos, de un lado o del otro, pero fundamentalmente yo me pongo en la piel de esos niños que tienen que soportar un juicio tras otro, y francamente reitero que, bueno, ojalá lleguemos a soluciones sabias. Así que muchísimas gracias por poder expresarme. Y bueno, si tú no dispones otra cosa, María Elena, trataremos de compartir una especie de conclusiones que no son obligatorias para nadie, porque no somos quienes para decir que esto es verdad, lo que acabamos de decir, pero por lo menos nos gustaría que se tomaran en cuenta para desecharlas o para compartirlas. Las compartimos con los socios, y los que no son socios, si quieren, pueden pedirlas también a la asociación. Bueno, un saludo para todos, muchísimas gracias, nos vemos en la próxima. Chau, chau. Muchísimas gracias. Gracias, saludos a todos. Muchas gracias. Gracias, saludos a todos. Muchas gracias, saludos. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, saludos a todos.